Buenos días compañeros, hoy vengo a hablarles sobre la Ley 1581 del 2012 de protección de datos personales. Es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar información personal que es almacenada en bases de datos o archivos. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. ¿Qué son datos personales? Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales que, dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad de las personas, podrá ser pública, semiprivada o privada. Dato personal público. Son aquellos datos personales que las normas de la Constitución han determinado expresamente como públicos y para cuya recolección y tratamiento no es necesaria la autorización del titular de la información. Ejemplo, dirección, teléfono, datos contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, datos sobre el estado de las personas, entre otros. Dato personal semiprivado. Son datos que no tienen una naturaleza íntima ni pública y su conocimiento puede interesar no solo a su titular, sino también a un grupo de personas o a la sociedad en general. Se requiere la autorización del titular de la información. Dato personal privado. Es un dato que por su naturaleza íntima o reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su autorización expresa. Dato personal sensible. Es aquel dato de especial protección, por lo tanto, afecta la intimidad del titular y su tratamiento puede generar discriminación. No puede ser objeto de tratamiento a menos que sea requerido para salvaguardar un interés vital del titular o se encuentre incapacitado y su obtención haya sido autorizada expresamente. Esta ley no aplica a bases de datos o archivos que contengan información de uso personal o doméstico, información que tiene por finalidad la seguridad y defensa personal, información que tiene por finalidad prevención, detención, monitoreo y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Los datos personales de los niños, niñas y adolescentes tienen alguna protección especial? Sí, los datos personales de los menores de edad tienen una especial protección y por lo tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y cuando no se vulnere o se ponga en peligro alguno de sus derechos fundamentales y se busque la protección de sus intereses y su desarrollo armónico integral. ¿Quién es el titular de los datos personales? Todas las personas naturales son titulares de sus datos. En el caso de los menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de autorizar o no el tratamiento de sus datos personales. ¿Cuáles son los derechos del titular de los datos personales? Conocer, actualizar, ratificar los datos personales. Solicitar una autorización para el tratamiento de los datos personales. Ser informado del uso de los datos personales. Presentar quejas ante la entidad encargada de los datos personales. La autorización del titular para el tratamiento de sus datos personales debe ser previa, informada y expresa. Debe especificar la finalidad para la cual busca la obtención de los datos personales. La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o electrónico que permita su consulta posterior. No se requiere autorización del titular cuando se trata de datos personales públicos, si los datos personales son requeridos por una entidad pública en ejercicio de sus funciones, en caso de que se enfrente a una situación de urgencia médica o sanitaria, cuando son tratados para fines históricos, estadísticos o científicos, y si el dato se relaciona con información contenida en el registro civil. Responsables y encargados del tratamiento de la información. El responsable del tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de los mismos. El encargado es el que realiza el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable. ¿Qué información debe indicar el responsable o encargado del tratamiento de los datos personales al titular? Primero, debe indicar la finalidad con la que es recaudado el dato personal. Segundo, derechos del titular. Tercero, los medios por los cuales el titular puede ejercer sus derechos. Cuarto, la no obligatoriedad de suministros de los datos personales que requieran autorización.
¿Cuáles son los deberes de los responsables encargados del tratamiento de los datos personales? Informar y garantizar los derechos de los titulares de los datos personales. Tramitar consultas, solicitudes y reclamos. Utilizar únicamente cuando hayan obtenido una autorización a menos que los mismos no la requieran. Respetar la seguridad y privacidad de la información. Entidades administrativas de control a la aplicación de normas de protección de datos personales. La entidad administrativa encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. ¿Se pueden transferir datos personales a terceros países? Sí, siempre y cuando los datos personales cumplan con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso, y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.